alguna manera, digamos, todo lo que hemos venido abordando a lo largo de las clases en estas ya, si no me equivoco, 6 clases que ya hemos llevado. Hoy estamos en la 7ª clase, en la penúltima en realidad. Entonces, espero yo que pues se haya comprendido los temas que hemos ido abordando a lo largo de este módulo. El día de hoy vamos a retomar el avance de la materia y básicamente vamos a hablar en este caso sobre el sistema judicial, en realidad la influencia de la jurisprudencia en el sistema judicial. Desde luego ya, como les había mencionado, ya hemos, creo, comprendido básicamente el tema del carácter estático y el carácter dinámico de la jurisprudencia, que son los temas, digamos, más importantes cuando hablamos en materia de derecho jurisprudencial o de derecho judicial. Entonces, pero es necesario siempre entender cómo está estructurado, cuál es la finalidad, cuáles son los principios, cómo es la naturaleza, etcétera, de lo que se entiende de la función judicial y más que todo en el sistema judicial boliviano. Entonces, por eso es que el día de hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poquito sobre la estructura del sistema judicial boliviano y particularmente nos vamos a concentrar en la funcionalidad del órgano judicial, de los principios que rigen el órgano judicial, la estructura del órgano judicial. Entonces, a partir de eso vamos a ir viendo también las diferentes jurisdicciones que componen el órgano judicial de nuestro actual sistema constitucional. Y luego, pues por último, vamos a ir viendo un poquito sobre el tema de la vinculatoriedad de la jurisprudencia en cada una de estas jurisdicciones. Entonces, como en todas las clases, para entender un poquito el objetivo de esta clase, es necesario siempre abordar algunos temas conexos, ¿no? En ese sentido, primero vamos a hablar un poquito sobre lo que se entiende por función judicial y a partir de ello vamos a establecer la naturaleza y la comprensión de lo que es el órgano judicial. Luego vamos a hablar sobre el tema de la estructura propiamente del órgano judicial y en ese entendido vamos a abordar lo que es la funcionalidad, los principios, la estructura y otros elementos más que componen a las diferentes jurisdicciones que componen el órgano judicial, es decir, a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas y la jurisdicción indígena originario campesina. Y como les había dicho, por último vamos a abordar un poquito sobre el tema de la vinculatoriedad de la jurisprudencia en cada una de estas jurisdicciones. Bueno, ya ingresando en materia, hablaremos un poquito sobre el tema de la función judicial. A ver, ¿qué entendemos por función judicial? En términos generales, podemos decir que la función judicial puede ser entendida tal vez como el poder del Estado que precisamente se va a encargar de la administración de justicia. Entonces, nótese que a partir de esta pequeña conceptualización o definición, que es muy genérica, resalta una cuestión, el hecho de que la función judicial forma parte precisamente de los poderes que van a componer el Estado. En el caso boliviano, ya sabemos todos nosotros, el Estado está estructurado en 4 poderes, ¿no? Que a aprobación de la Constitución del Estado del 2009 ya no se denominan poderes, sino órganos. ¿Y esto por qué? Porque en la Asamblea Constituyente del 2007 se entendió que el término poder, como un término, digamos, que hace referencia a un grado de autoridad, se constituye un único poder, dice, ¿no? La Asamblea Constituyente de 2017. Entonces, por esa razón, entonces dice que solo existe un único titular de ese poder, precisamente es el Estado. Entonces, por eso es que precisamente modifican esta denominación de lo que antes eran los poderes del Estado a lo que hoy como órganos del Estado. Como bien nosotros conocemos, nuestro Estado actualmente está estructurado por 4 órganos, ¿no? En primer lugar está el órgano ejecutivo, no legislativo, luego está el órgano electoral y, les interesa, el órgano judicial, ¿no? Que han sido precisamente
estructuras de Estado, porque de estos órganos se van a cumplir propósitos y las atribuciones que el pueblo precisamente le ha delegado, que se denomina el llamarlo al poder público, ¿no? A través de la soberanía popular, que precisamente ha sido pues materializada en el año 2007, pre aprobación de la actual Constitución del Estado. Ahora bien, en lo que concierne al tema del órgano judicial como tal, la Constitución Política del Estado, en su artículo 178, parágrafo 1, hace una referencia explícita a lo que se entiende por función hace referencia a diferentes principios que van a regular precisamente ese poder público, en este caso al órgano judicial, ¿no? Entre esos principios tal vez pueden resaltar el principio de independencia, el principio de imparcialidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de probidad, el principio de celeridad, gratuidad, el pluralismo jurídico, la interculturalidad y tantos otros principios que precisamente están reconocidos en el artículo 178 en su parágrafo 1 de la Constitución Política de Estado. En ese mismo sentido, el artículo 11 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial, cuando nos habla sobre el tema de la jurisdicción, básicamente entiende que la función judicial es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Y también concordando con la definición que nos da el artículo 178 de la Constitución, la ley 025 señala que esta potestad emana del pueblo boliviano y se ejerce precisamente a través de las diferentes autoridades que componen el órgano judicial. Entonces, con todo esto, queda establecido precisamente la autoridad que tiene el Estado, ¿no? En su conjunto para solucionar precisamente los conflictos particulares, esto a través de la imposición de las normas de la Constitución y la ley, y esta potestad, como lo dice el artículo 178 y el artículo 11, está pues encargada a un órgano estatal, que es precisamente el órgano judicial, y se le faculta precisamente esta posibilidad de administrar justicia por medio de las autoridades jurisdiccionales. Ahora bien, en lo que concierne a la conceptualización que hemos descrito en relación a la función judicial, existen algunos lineamientos jurisprudenciales que de alguna manera también tratan de definir a lo que se puede entender por función judicial. En ese entendido, tenemos concretamente a la sentencia constitucional 0078, quebrado 2017, perdón, del 14 de septiembre, que en su parte considerativa, en su ratio decidendi, señala, ¿no?, que la potestad de impartir justicia no se trata solamente de un entendimiento referido a la mera aplicación de las normas a un hecho fáctico, esto como una práctica de lo que ya hemos mencionado anteriormente, de la subsunción o del silogismo jurídico. Sino dice esta sentencia que en realidad la tarea de impartir justicia, es decir, la función judicial como tal, implica, dice, la construcción de un Estado donde la premisa precisamente va a ser la de disponer lo justo, es decir, busca precisamente materializar el objetivo principal de la función judicial, que es precisamente establecer lo justo o alcanzar la justicia o la justicia material, ¿no? Como también se conoce en materia jurisprudencial. Esto precisamente a partir de un reconocimiento integral de lo que es el sistema judicial boliviano en este caso, ¿no? Que desde luego involucra no solamente reconocer las normas positivas, por eso les decía, no está solamente referido al tema de la mera aplicación de las normas a un hecho fáctico, sino también, sino en realidad lo que implica este tema de impartir justicia o el tema de la función judicial es básicamente reconstruir, dice, y reconocer todos los sistemas que componen el ordenamiento jurídico nacional.
En estos, por ejemplo, estarán aquellos como los sistemas no precisamente escriturados, tales como las normas que están vinculadas a la jurisdicción indígena originario campesino, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de elementos, dice, debe ser precisamente integrado a momento de nosotros impartir justicia. Entonces, no solamente el impartir justicia se va a limitar al tema de la aplicación de una norma a un hecho fáctico. Entonces, en ese entendido, desprenden, ¿no?, dos puntos de vista tal vez de lo que se puede, de lo que podemos entender por función judicial. Un sentido o un punto de vista amplio y un punto de vista restringido. Desde el punto de vista amplio, se puede decir que la función judicial es entendida simplemente como un conjunto de tribunales que tienen a su cargo la aplicación de las normas legales y que forman parte de un poder, en este caso el Poder Judicial. Como se puede notar desde este punto de vista, la función judicial es entendida únicamente como una estructura orgánica, o sea, que está compuesta por un conjunto de jueces y tribunales que lo único que van a hacer es aplicar la ley. Entonces, en este caso, desde este punto de vista, no se hace precisamente notar ese rol importante o principal que tiene la función judicial, que es la de buscar precisamente o disponer lo justo, ¿no? Entonces, nótese que por eso precisamente es un punto de vista muy amplio, ¿no? Está más vinculado al tema de la estructura orgánica a partir de la cual se puede entender la función judicial, como un órgano estatal, ¿no? Un órgano que compone precisamente el poder público. Desde el punto de vista restringido, se puede decir que la función judicial es también una potestad, en este caso es una potestad, dice que tienen los jueces para aplicar las normas legales a un caso concreto y a partir precisamente de esta aplicación y la interpretación que van a hacer de estas normas, disponer lo justo. Y esto, como les decía, con la sentencia constitucional que habíamos mencionado, implica, dice, realizar un reconocimiento integral del sistema judicial. Entonces, como se puede notar en este concepto, incide esencialmente ya el funcionamiento o el ejercicio tradicional de lo que es la jurisdicción. Esto a través de las atribuciones jurisdiccionales que están específicamente establecidas en la Constitución Política del Estado y la ley, y a partir de eso, precisamente, el juez que va a ser, o más bien la autoridad jurisdiccional, que va a ser la encargada de materializar la función judicial, lo que tiene que buscar, dice, es precisamente materializar esta finalidad, ¿no?, del derecho, que es la justicia. Entonces, este punto de vista, si se dan cuenta, más allá de una mera aplicación de la norma, busca precisamente más bien materializar el objetivo principal del derecho, o de la función judicial en este caso, que es precisamente disponer lo justo. Y ya desde este punto de vista ya no se entiende a la función judicial o en todo caso al órgano judicial solo desde un punto de vista de una estructura orgánica, o sea, como un conjunto de jueces y tribunales, sino más bien se entiende ya como una potestad que tienen los jueces para disponer lo justo precisamente. Bueno, desde luego ya con el ingreso del modelo de Estado de Derecho Constitucional, que es el que rige actualmente en nuestro Estado, la función judicial ya no se reduce solamente a estos dos puntos de vista, ¿no? Sino que trasciende mucho más allá. Este carácter de impartir justicia, precisamente a partir de la posibilidad que tienen los jueces con este enfoque de la escuela del activismo judicial, de poder realizar interpretaciones de la norma. Entonces pueden reconstruir el derecho, dice, ¿no? Este nuevo enfoque, que ya sería tal vez denominado una tercera postura de lo que es la función judicial, básicamente lo que nos dice es que a partir del modelo de Estado de Derecho constitucional, la función judicial ya no puede ser entendida primero solo como una potestad para aplicar la norma, sino más bien a partir de la potestad o la facultad que tienen los jueces de interpretar la norma, existe la posibilidad de reconstruir el derecho. Y es precisamente de lo que habíamos venido hablando durante todas estas clases, donde se ha resaltado de alguna manera esa facultad que tienen los jueces o los tribunales de las diferentes jurisdicciones que componen nuestro sistema judicial, de poder establecer precedentes, ¿no? Y estos precedentes se constituyen precisamente normas o subreglas, más bien, subreglas o normas adscritas que precisamente van a permitir un entendimiento más claro de lo que está escrito en las normas legales, en la propia Constitución o en otro tipo de normativa, ¿no? Entonces, este
tercer enfoque que se le da a lo que se entiende por función judicial, pues va más allá de este tema de la mera aplicación de la norma a un hecho fáctico o simplemente incluso de disponer lo justo, ¿no? En realidad, en este caso, lo que se busca es realizar una interpretación que permita establecer un entendimiento más claro de lo que se entiende por una norma legal, por una norma constitucional, por un derecho, por, no sé, por una garantía o por cualquier instituto jurídico que componga precisamente nuestro sistema judicial. Entonces, una vez que hemos entendido estos diferentes enfoques de lo que se entiende por función judicial, es necesario ya ingresar a analizar un poquito de lo que se entiende por el órgano judicial como tal y su naturaleza. Entonces, como hemos venido diciendo nosotros, el órgano judicial en términos genéricos se constituye en un poder del Estado, en un órgano del Estado, en el caso boliviano, ¿no? Que se va a encargar básicamente de administrar justicia. Entonces, por lo tanto, a través de este órgano, lo que se hace es materializar una de las facultades y las funciones primordiales del Estado, ¿no? La cual es precisamente esa potestad, esa facultad que tiene el Estado de resolver los diferentes conflictos que se suscitan en la sociedad. Esto a partir de la aplicación de las normas jurídicas a un determinado caso concreto, ¿no? Entonces, en este caso, si recapitulamos un poquito este tema del órgano judicial, hay que entender bien que el órgano judicial se constituye en un poder del Estado, en un poder que se va a encargar de administrar justicia y que este poder básicamente lo que busca es materializar una de las facultades que tiene el Estado como tal para la resolución de los diferentes conflictos. En ese sentido, podemos decir que el órgano judicial, como parte precisamente del poder público, es entendido como una organización judicial o jurisdiccional que está compuesta precisamente por jueces y tribunales que van a precisamente ejercer esa potestad jurisdiccional. Entonces, y es más, ¿no? Como les había mencionado hace un momento, a partir de lo establecido en el artículo 178, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, esta potestad va a gozar de diferentes principios, ¿no? Que van a, de alguna manera, reforzar precisamente esta potestad, ¿no? Tales como, por ejemplo, el tema de la autonomía. Entonces, algunos autores también hacen mención sobre al tema de la conceptualización del órgano judicial. Por ejemplo, ahí tenemos el viejo conocido autor y diccionario que siempre hemos utilizado nosotros en nuestras facultades de Derecho, el doctor Manuel Osorio, que nos habla sobre el tema del Poder Judicial, y él dice que el Poder Judicial puede ser entendido como un conjunto de órganos a los que la sociedad precisamente les confía, dice, el conocimiento y la resolución de los juicios y las causas de un país. Entonces, bajo este entendido, bajo este concepto que nos da este autor, podemos decir nosotros, perdón, ¿está conectada la autora? Bueno, gracias. Entonces, en ese entendido, lo que nosotros podemos decir que el Poder Judicial, ahora entendido como órgano judicial, precisamente es un órgano encargado de la administración de justicia y de la aplicación de las normas legales a los casos concretos. Esto en virtud a que el Poder Judicial es precisamente un órgano del poder público. Entonces, en lo que concierne ahora al tema del órgano judicial en el caso boliviano, y haciendo un poquito de rememoranza también de los antecedentes que tiene la evolución de nuestro órgano judicial, podemos decir que nuestro sistema judicial, en el caso de Bolivia, se ha organizado bajo el sistema de justicia europeo, porque es precisamente bajo ese sistema que nosotros hemos constituido nuestro Estado de Derecho, ¿no? A partir de la promulgación de la aprobación, perdón, de la primera Constitución de 1826. Entonces, precisamente como hemos adoptado de alguna manera ese sistema de justicia europeo, nuestro órgano judicial o nuestro poder judicial se ha ido estructurando a partir de un conjunto de leyes. Básicamente se ha adoptado un sistema codificado donde se encuentra, digamos, donde las leyes se encuentran codificadas en diferentes códigos y estos códigos que están ahí disponibles para todos son precisamente los que deben ser aplicados por las diferentes autoridades jurisdiccionales creadas por ley. En la historia de Bolivia, desde la creación del órgano judicial con la primera constitución precisamente del año 1826, desde luego han ocurrido, ¿no? Una serie de cambios que han ido precisamente modificando tal vez la estructura y la misma naturaleza de la función judicial.
Pero desde luego mucho tampoco ha cambiado. Tal vez hay algunos cambios que se pueden destacar a partir del año 1990, porque antes de eso la estructura del órgano judicial y su naturaleza pues seguían nomás cierto lineamiento, ¿no? Que como les decía hace un momento, tenía pues ese tinte europeo, ¿no? Pero bueno, desde el año 1990 o desde la década de los 90, se puede decir que tal vez ha existido algunas reformas un poco más radicales en relación al órgano judicial, porque precisamente ahí se han ido creando algunas instituciones que van a coadyuvar precisamente a la labor del órgano judicial. Aunque también debemos nomás reconocer que muchas de estas reformas precisamente no son propias o exclusivas de nuestro país, ¿no? O sea, no son propias de Bolivia, ya que casi en toda Latinoamérica existen ciertas recetas precisamente para la implementación de algunos cambios en búsqueda de mejorar un poco el tema del sistema judicial, ¿no? Entonces, es a partir de eso que han existido algunas modificaciones que precisamente nuestro Estado ha ido adoptando para mejorar en algunos casos y en otros casos tal vez hasta para burocratizar un poquito más el tema del sistema judicial. Entonces, podemos decir nosotros que a partir de la década de los 90, concretamente hablando ya con la reforma constitucional del año 1994, es que ya ha existido algunos cambios en nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde se ha incorporado o se han creado algunos órganos coadyuvantes del sistema judicial que han permitido tal vez mejorar de alguna manera lo que hasta ese entonces se entendía por función judicial. Uno de estos cambios o de estas modificaciones precisamente la encontramos en esta reforma y está vinculada a la creación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Esto como un órgano encargado de la justicia constitucional y el principal guardián de la Constitución. Hasta antes del 1994 no existía como tal un tribunal constitucional precisamente que se iba a encargar de esta labor, ¿no? En todo caso, esta labor de alguna manera le estaba azogada al mismo Tribunal Supremo de Justicia, en ese entonces Corte Suprema de Justicia. Además, algo muy particular que sucede en esta reforma es que el Tribunal Constitucional se crea como parte del órgano judicial, no como una institución independiente. Entonces, esto en esa época pues ha generado una serie de polémicas, ¿no? Básicamente, esto existe una polémica en los miembros de lo que se conocía como Corte Suprema de Justicia, porque en ese entonces los magistrados no concebían, ¿no? Que la creación de un órgano, llamémosla superior a la Corte Suprema de Justicia. Y básicamente en el fondo lo que se cuestionó en ese entonces, porque dentro de la historia de lo que se entiende la evolución del órgano judicial, existe, ¿no? Una misiva que se hubiera enviado en aquel entonces al órgano ejecutivo por parte del Poder Judicial de ese entonces, donde se cuestionaba precisamente ese carácter vinculante que se le estaba dando a las resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente se había considerado que las resoluciones del Tribunal Constitucional deberían ser acatadas por todos los demás poderes del Estado. Entonces, en ese entonces, los miembros de la Corte Suprema de Justicia no concebían que existiera otro tribunal superior a lo que en ese entonces era la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, estos cuestionamientos pues quedaron nomás en nada, porque al final, en realidad, este carácter vinculante de la jurisprudencia, concretamente del Tribunal Constitucional, más bien pues se ha constitucionalizado, podríamos decir, con la Constitución del 2009, porque precisamente el artículo 203 de la Constitución ha instituido que todos los órganos del Estado pues deben cumplir de manera obligatoria, ¿no? Todas las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional. Entonces, esto más bien ha reforzado el carácter vinculante de las resoluciones que emitía este tribunal. Por lo tanto, todas las polémicas que se hubieran generado en aquel entonces pues han quedado en nada, ¿no? Otro aspecto muy interesante de la reforma constitucional del año 1994 es que también se incorpora dentro de la estructura del órgano judicial a lo que se conoce hoy como el Consejo de la Magistratura, que en ese entonces se conocía como el Consejo de la Judicatura. Esto básicamente como una entidad administrativa que se encargaría del tema del régimen disciplinario, del control y fiscalización y también de la promoción, o más bien de la generación de políticas de gestión del órgano judicial.
Además, en esta reforma del año 1994, de alguna manera también se ha incidido en el tema de la designación, o sea, se ha modificado el tema de la designación de las autoridades que componían la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional que había sido creado en esa reforma, lo mismo con el tema del Consejo de la Judicatura y el tema del fiscal general. El año 2009 ya ingresa en vigencia la constitución que actualmente no tenemos. Entonces, esta constitución también introduce algunas reformas, podríamos decir, al tema del sistema judicial, concretamente al órgano judicial. Particularmente se puede decir en el tema, en la forma de la elección de las autoridades judiciales. Además, también marca, ¿no? El inicio de la creación de una serie de leyes que van a estar destinadas precisamente a modificar de alguna manera la estructura del órgano judicial, esto con la finalidad de responder precisamente a los parámetros que la Constitución Política del Estado había dado, esto ya en el 2009. Entonces, precisamente bajo este nuevo esquema es que se tiene la promulgación de la Ley 025, que es la ley del órgano judicial, es decir, que precisamente posterior a la puesta en vigencia del nuevo texto constitucional y en cumplimiento concretamente de la disposición transitoria segunda de esta ley, es que, bueno, de la Constitución, es que precisamente se van a ir desarrollando diferentes normas orgánicas. En este caso, para el tema del órgano judicial, la ley 025, que se va a encargar básicamente de regular la estructura, la organización y el funcionamiento del órgano judicial, pero esto obviamente en el marco del nuevo modelo de Estado que se estaba implementando en la Constitución Política del Estado del año 2009. En ese marco, lo que hace esta ley con relación al tema de la función judicial, básicamente es estipular que la función judicial es única en el territorio boliviano, ¿no? Y que esta precisamente se va a ejercer por el órgano judicial a través de las diferentes jurisdicciones que habían sido creadas ya en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando concretamente de la jurisdicción ordinaria, que estaba compuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia y los tribunales de sentencia y los juzgados públicos. Luego está la jurisdicción agroambiental, que también estaba compuesta en este caso por el Tribunal Agroambiental y los diferentes jueces agroambientales. Por otra parte, se reconoció, también se da un reconocimiento constitucional, y en este caso a través de la ley 025, a las diferentes jurisdicciones especializadas que precisamente pueden ser creadas por las diferentes leyes que emite el órgano legislativo. Y por último, se le da, lo más importante tal vez de esta constitución, se le da un reconocimiento constitucional y se crea propiamente la jurisdicción indígena originario campesina, que básicamente se va a regir por sus propias normas y se va a desarrollar a partir de las funciones que desenvuelven sus propias autoridades, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta al tema de la naturaleza propiamente de este órgano judicial creado o más bien reconocido por la Constitución Política del Estado ya con esta nueva estructura que les había mencionado, conviene tener presente que la administración de justicia a partir de la Constitución del 2009 está íntimamente ligada con los conceptos de jurisdicción y competencia, por lo que se puede decir que su naturaleza, es decir, la naturaleza del órgano judicial es primordialmente jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si partimos incluso de la propia etimología de la palabra jurisdicción, nosotros vamos a entender que esta palabra está referida precisamente al tema de la administración del derecho, es decir, a la facultad de administrar justicia. Entonces, por eso es que se puede decir que la naturaleza del órgano judicial es precisamente jurisdiccional. Pero cuando hablamos del tema de la jurisdicción, necesariamente debemos también hablar del tema de la competencia, que como nosotros bien sabemos y también está definido así en la ley 025, es entendida como la aptitud que tienen todos los jueces para precisamente poder ejercer la jurisdicción en un determinado caso, ¿no? Entonces, ambos términos, ambos institutos, o sea, conjugando el tema de la jurisdicción y la competencia, van a dar precisamente, o van a configurar básicamente la naturaleza de la función judicial, o en este caso del órgano judicial, porque
precisamente a partir de la comprensión de estos dos conceptos que se va a deducir el rol principal que tiene este órgano como parte del poder público, como una parte, ¿no?, de los diferentes órganos que componen el poder público. Entonces, como habíamos dicho ya, el órgano judicial, como parte del poder público, está compuesto por diferentes jurisdicciones que ya las habíamos mencionado, pero en este caso, este nuevo diseño constitucional eh, hace algo particular, ¿no? A diferencia de lo que acontecía en la Constitución, en la reforma constitucional del año 1994, y es que se excluye del órgano judicial a lo que era el Tribunal Constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tribunal Constitucional, a partir de la Constitución 2009, ya no es parte del órgano judicial, en realidad es reconocido como una institución independiente que está encargada básicamente, o más bien tiene una tarea realmente fundamental, que es precisamente la tutela de la Constitución. Entonces, ya no se puede decir que el Tribunal Constitucional es parte del órgano judicial, como muchos tal vez hasta la fecha pueden tal vez confundir. Entonces, es necesario tener claro esta precisión, porque debemos entender que el órgano judicial como tal es aquel sistema que está compuesto por las jurisdicciones que les había mencionado, y el Tribunal Constitucional como tal es pues una institución que básicamente se constituye en el guardián de la Constitución y es el principal encargado del control de constitucionalidad. Desde luego, esta tarea también ha sido encomendada a las diferentes jurisdicciones que componen el sistema judicial, pero tiene una naturaleza distinta, ¿no? O sea, el rol contralor que tienen los jueces de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, de las jurisdicciones especializadas o de la jurisdicción indígena, es muy distinta al rol contralor que tiene el Tribunal Constitucional, ya que el control que van a ejercer los jueces y los tribunales parte precisamente de la interpretación que ellos realizan de las normas legales. Esto a tiempo de aplicar una determinada norma a un caso concreto. Entonces, ellos más bien cuando hacen esta interpretación, hacen precisamente un control también de constitucionalidad, porque ellos deben aplicar o deben interpretar la norma, como dice un aforismo, desde y conforme a la Constitución, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde ellos realizan este control de constitucionalidad, que es muy diferente al control que se le ha encargado al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no solamente va a efectualizar esta compatibilización, sino que tiene la posibilidad de expulsar la norma cuando la considera contraria a los parámetros de la Constitución, cosa que desde luego no sucede con los jueces ordinarios, que no tienen esa posibilidad de expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Lo único que pueden hacer es compatibilizarla con base precisamente a las normas o a los parámetros que nos otorga la Constitución y hacer una interpretación desde y conforme precisamente a la Constitución. Entonces, nótese que algo muy particular sucede, ¿no? Como les decía, en este tema de la nueva estructuración, digamos, del órgano judicial, porque en esta nueva estructura, el Tribunal Constitucional ya es excluido del órgano judicial y pasa a ser un órgano independiente, cosa que no sucedía en la reforma constitucional de 1994, donde el Tribunal Constitucional era considerado parte del órgano judicial. Algo también que desde luego llama la atención, porque pues de alguna manera era contrario a su naturaleza, ¿no? Si nosotros hablamos un poquito sobre los sistemas de control de constitucionalidad, conocemos que existen popularmente dos sistemas, ¿no? Que son el sistema político y el sistema jurisdiccional. Y el sistema jurisdiccional está compuesto por el sistema concentrado y más bien el modelo de control concentrado y el modelo de control difuso, ¿no? El modelo de control concentrado precisamente es aquel que le atribuye a un solo tribunal la potestad de realizar el control de constitucionalidad. Y el modelo difuso, pues les atribuye esta potestad de control a todos los jueces del órgano judicial. Entonces, nótese que cuando se ha hecho esta reforma en el año 1994 en el caso boliviano, pues no se ha respetado de alguna manera esa naturaleza que tenía estos sistemas de control, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional era pues parte del órgano judicial, lo cual permitía, digamos, generar un debate en el sentido de considerar si propiamente estábamos en el sistema concentrado
o en un sistema difuso, porque el Tribunal Constitucional era parte del órgano judicial. Entonces podría considerarse también como uno más de los tribunales que componían el tema del Poder Judicial. Entonces podría considerarse también un control difuso, ¿no? Entonces se han hecho obviamente una serie de debates al respecto. Es más, algunos autores han considerado que el sistema que se tenía en ese entonces era un sistema mixto, porque nuestra Constitución reconocía algunas acciones constitucionales concretas para que también los jueces ordinarios puedan promover el control de constitucionalidad y de alguna manera la expulsión de algunas normas. Estoy hablando concretamente de las acciones de inconstitucionalidad concreta, ¿no? La abstracta, no, porque esa es una acción principal, ¿no? Entonces, había todo ese debate, digamos, en relación a cómo se ha ido incorporando el Tribunal Constitucional dentro del sistema judicial en las reformas de 1994. Y por eso es que en la Asamblea Constituyente del 2007 es pues que se decide de alguna manera pues alejarlo del órgano judicial, porque si bien la tarea o el rol es muy similar a la que ejerce el órgano judicial, desde luego este ya es un tribunal especializado en justicia constitucional y pues no es parte del órgano judicial, esto a partir de lo que establece nuestra Constitución política aprobada el 2009. Bueno, con todas estas aclaraciones vamos a ingresar un poquito a hacer un pequeño estudio de lo que es la estructura propiamente del órgano judicial. Esto obviamente a partir de la aprobación de la Constitución del 2009, ¿no? En ese entendido, nosotros, como les había mencionado, podemos ver que el órgano judicial ha sufrido, ¿no?, algunos cambios muy importantes en relación a lo que antes era el ex Poder Judicial. Esto básicamente en cuanto a su estructura, ¿no? Si estamos hablando de su estructura, lo cual ha llevado pues a que se tenga que reformular de alguna manera también las leyes. Precisamente por eso es que se ha aprobado la ley 025 como la ley del órgano judicial, donde se reconoce esta nueva estructura que nos ofrece la Constitución del 2009. Entonces, con base a esta norma, la nueva organización del órgano judicial, como ya se dijo hace un momentito, ya se estructura más bien en 4 jurisdicciones, ¿no? Esto también hay que resaltar también en este punto que al igual que la Constitución de 1994, en la Constitución de 2009, al margen de las jurisdicciones que ya hemos mencionado, también se rescatan, ¿no?, algunas instituciones coadyuvantes del órgano judicial, como es el caso de lo que antes se conocía como Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga, pero más bien, perdón, que ahora se llama Consejo de la Magistratura, ¿no?, que tiene bajo su responsabilidad precisamente el tema del régimen disciplinario, como les decía, de las diferentes jurisdicciones, en este caso, es decir, la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especializadas. También está encargada del control y fiscalización del manejo administrativo y financiero del órgano judicial, y también la formulación de las políticas de gestión, ¿no?, de todo lo que es el órgano judicial. Pero hay que aclarar que el tema de la jurisdicción indígena, originario, campesino queda fuera de alguna manera del control que va a hacer el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la organización y la estructura que tiene la jurisdicción indígena, originaria y campesina no responde precisamente a normas expresas o a normas de alguna manera positivizadas, ¿no?, sino más bien está estructurada con base a principios y valores, o más bien principios y procedimientos que son propios de las comunidades que componen estas jurisdicciones. Por lo tanto, estos están excluidos de todo este control que ejerce esta institución coadyuvante, que es el Consejo de la Magistratura. Algo que también es bueno rescatar en este punto, esto a partir de lo establecido en la Constitución y en la Ley 025, es que todas estas jurisdicciones que nos reconoce esta nueva estructura del órgano judicial gozan de un principio de igualdad jerárquica, es decir, todos gozan el mismo nivel, ninguna es superior a otra, o mucho menos va a ser inferior al otro. En realidad lo que regula esta interrelación de jurisdicciones son los principios de coordinación y cooperación. ¿Esto qué quiere decir? Que entre las jurisdicciones pues debe existir esta coordinación y cooperación para precisamente materializar la finalidad de la función judicial, que es precisamente impartir justicia y de alguna manera pues establecer lo justo, ¿no? Comúnmente estos dos principios hemos visto en la práctica que más se los aplica en la jurisdicción indígena, originario y campesina, porque lastimosamente por nuestras prácticas
estamos muy acostumbrados a que la justicia solamente está vinculada a la jurisdicción ordinaria particularmente. Entonces, las determinaciones que emite la jurisdicción indígena, originaria y campesina normalmente no son acatadas por las autoridades públicas, o en todo caso las autoridades públicas, por ejemplo, la policía, para extender, no sé, algún tipo de informe o algún tipo de información a la jurisdicción indígena originaria, requiere de una orden judicial. Normalmente les exige una orden judicial, situación que desde luego no precisamente es la más adecuada, porque obviamente como una jurisdicción que ya está establecida por la Constitución Política del Estado, pues sus determinaciones igualmente deberían de ser acatadas por cualquier autoridad pública y no debería de requerirse del auxilio de otras jurisdicciones para precisamente materializar las decisiones que tienen emitidas en la jurisdicción indígena, originaria y campesina, ¿no? Pero en la práctica se nota o se ve más bien que las autoridades de esta jurisdicción normalmente acuden a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción mayormente agroambiental, porque como bien sabemos la jurisdicción indígena pues en el 99% está vinculado al área rural, entonces ahí es donde más bien los jueces agroambientales tienen un campo de acción mucho más amplio, entonces es ahí donde acuden para de alguna manera materializar las resoluciones que se emiten dentro de la jurisdicción indígena. Y es precisamente ahí donde pues se aplican estos dos principios, que es el principio de coordinación y el principio de cooperación, para que de alguna manera las autoridades agroambientales u ordinarias puedan pues colaborar a la jurisdicción indígena y de esa manera materializar las decisiones que se emiten en esa jurisdicción. Entonces, como les vuelvo a repetir, en esta parte es importante rescatar esto, ¿no? Que las 4 jurisdicciones que componen la estructura del órgano judicial como tal, gozan de este principio de igualdad jerárquica, ¿no? Por lo tanto, ninguna puede desmerecer o desconocer las resoluciones que se emiten en estas jurisdicciones. Ni siquiera la pueden anular, ¿no? En todo caso, esta potestad únicamente estaría otorgada al Tribunal Constitucional, que a partir de un análisis de la vulneración de algún derecho, pues podría anular las decisiones emitidas por cualquiera de las 4 jurisdicciones que componen el órgano judicial de Bolivia. Bueno, como les decía, entonces, volviendo a este tema de la estructura como tal del órgano judicial, eh, ya les había mencionado, nuestro sistema, bueno, nuestro órgano judicial está compuesto por 4 jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, las especializadas y la indígena originario campesina. En lo que respecta al tema de la jurisdicción ordinaria, tenemos que mencionar que al igual que las otras jurisdicciones, desde luego esta es parte del órgano judicial y se puede decir que el rol principal que tiene la jurisdicción ordinaria es básicamente tramitar y resolver todos los juicios que no se consideren especiales o privilegiados. Esto quiere decir que esta jurisdicción admite de alguna manera la posibilidad de resolver todas las controversias que no se consideren especiales y que precisamente no puedan ser abordadas por las jurisdicciones que han sido creadas con ese fin, ¿no? Entonces, esto involucra de alguna manera decir que el ámbito de acción de la jurisdicción ordinaria es mucho más amplio que de las otras jurisdicciones. Desde luego, mucho más amplio que de las jurisdicciones especializadas, ¿no? Porque precisamente va a poder abordar diferentes problemáticas que no se van a poder conocer en las jurisdicciones especializadas. Entre los principios que rigen de alguna manera la actividad de la jurisdicción ordinaria, podemos encontrar, por ejemplo, a los principios de gratuidad, al principio de publicidad, al principio de transparencia, oralidad, el principio de celeridad, el de probidad, honestidad, legalidad, eficiencia, eficacia, accesibilidad. Hay tantos principios que están precisamente reconocidos en el artículo 30 de la ley 025, ¿no? Entonces, todos estos principios van a regular de alguna manera la actividad que se desarrolla en esta jurisdicción, en la jurisdicción ordinaria, a partir precisamente de las facultades que se le otorga a las diferentes autoridades jurisdiccionales que componen esta jurisdicción. Entonces, en lo que respecta a la composición ya interna de la jurisdicción ordinaria, podemos señalar que a partir de lo establecido en el artículo 31 de la ley 025, la cabeza de la jurisdicción ordinaria es el Tribunal Supremo de Justicia. Esto con una jurisdicción y competencia nacional,
esto en las diferentes materias que componen precisamente la jurisdicción ordinaria, ¿no? Luego, a nivel departamental, tenemos que la justicia ordinaria o la jurisdicción ordinaria tiene como cabeza en los departamentos a los tribunales departamentales de justicia, que mediante sus diferentes salas van a constituir precisamente los tribunales de segunda instancia. Esto precisamente para resolver los recursos de apelación que se han planteado dentro de los procesos judiciales, ¿no? En las diferentes materias que precisamente están vinculadas a la jurisdicción ordinaria. Y finalmente, en el tercer nivel más bien de esta estructura de la jurisdicción ordinaria, tenemos a los tribunales de sentencia y a los juzgados públicos, que básicamente van a ejercer la jurisdicción y competencia que les asigna la ley 025, esto de acuerdo a las materias precisamente que están diseñadas en esta ley, ¿no? Ahora, ¿qué materias abarca la jurisdicción ordinaria? Bueno, como bien nosotros conocemos, pues la jurisdicción ordinaria está encargada de resolver diferentes tipos de litigios, esto en materia civil, en materia penal, en materia comercial, en materia familiar, en materia de niñez, adolescencia, en materia tributaria, en materia de trabajo y seguridad social, en materia coactiva fiscal, de anticorrupción, etcétera, 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 ¿no? En realidad, como se había dicho, al conceptualizar de alguna manera la jurisdicción ordinaria, el espectro que tiene para abordar los conflictos es mucho más grande que las jurisdicciones especializadas. Precisamente la jurisdicción ordinaria, pues, representa, ¿no? Podríamos decir, el 90%, digamos, de lo que se entiende por sistema judicial en Bolivia, porque abarca la mayoría de las materias, ¿no? Que van a estar involucradas a los conflictos que acontecen en nuestra sociedad. Entonces, desde luego pueden incluso existir la posibilidad de que a partir de la promulgación de alguna ley se puedan incluso ampliar estas competencias, es decir, las materias en las cuales precisamente se va a desenvolver la jurisdicción ordinaria, porque la evolución de la sociedad precisamente pues permite de alguna manera que las normas se vayan adecuando a esta evolución y pues se vea la necesidad de crear de alguna manera otras materias u otras competencias que se les puedan azogar tal vez a los jueces que ya están constituidos actualmente dentro de la jurisdicción ordinaria, o en todo caso, pues la creación de nuevos jueces con pues competencias específicas en otras materias que estén vinculadas a la jurisdicción ordinaria. Ahora, en lo que respecta a la estructura propiamente interna ya de la jurisdicción ordinaria, como habíamos mencionado hace un momento, el máximo tribunal o la cabeza de la jurisdicción ordinaria va a estar a cargo precisamente del Tribunal Supremo de Justicia. En lo que respecta a este tribunal, podemos decir que el artículo 181 de la Constitución Política del Estado establece que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Además, esta norma señala que está integrado por magistrados y magistradas y que se organiza internamente en salas especializadas que son determinadas por la ley. Entonces, como se puede observar, la Constitución Política del Estado ya define básicamente cuál es el rol del Tribunal Supremo de Justicia y básicamente dice, ¿no?, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, pero lo que no hace es tal vez definir la cantidad de los miembros que van a componer este Tribunal Máximo de Justicia. En realidad, este aspecto lo deja a una ley específica, que en este caso es la Ley 025, que concretamente, si no me equivoco, en el artículo 33 de la ley 025 va a establecer la cantidad que va a componer precisamente, la cantidad de magistrados, perdón, que van a ser parte de este Tribunal Máximo de Justicia, ¿no? Que en el caso de Bolivia, como bien sabemos, una cantidad de 9 magistrados titulares y 9 magistrados suplentes. Este tema es muy interesante, ¿no? Respecto al tema de los magistrados, porque como habíamos visto en el tema de las reformas que han existido en nuestro sistema judicial, uno de los aspectos que ha cambiado precisamente con la incorporación o la aprobación de nuestra nueva Constitución Política de Estado, precisamente está vinculada a la forma de designación de los magistrados. Como bien sabemos, anteriormente la designación era efectuada por los miembros del entonces Poder Legislativo y bueno, ahora con la nueva Constitución Política de Estado, pues se ha determinado que estas autoridades deben ser elegidas por voto y sufragio universal. Entonces, en lo que respecta al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
como bien sabemos en lo que respecta a su procedimiento, existen, ¿no?, unas diferentes fases, ¿no? Una primera fase de selección que se hace a partir de la tarea de la Asamblea Legislativa, quienes efectúan básicamente una preselección, ¿no?, de los postulantes por cada departamento. Básicamente se elige, ¿no?, una lista, en una lista donde se establece un número de 6 postulantes por cada circunscripción departamental, es decir, por cada departamento, la Asamblea Legislativa lo que hace es eh, proporcionar una lista de preseleccionados en un número de 6 postulantes para cada departamento. Y desde luego se separa esta lista en lista de varones y de mujeres, ¿no?, para que se garantice de alguna manera la participación igualitaria de ambos géneros por cada departamento, ¿no? Y como bien sabemos también, estas listas son remitidas al órgano electoral, esto pues a fin de que se lleve a cargo precisamente el proceso eleccionario, ¿no? Y desde luego antes del proceso eleccionario, pues el órgano electoral también tiene la tarea de difundir en los medios de comunicación el tema de los méritos de los candidatos y también establecer algunas reglas para los candidatos, tales como la prohibición, ¿no?, de efectuar campañas públicas, campañas electorales públicas, esto bajo sanción de inhabilitación. Cosa que, bueno, como nosotros bien sabemos, no, pues no precisamente se respeta, ¿no?, en la práctica, porque, bueno, nosotros recién hemos salido de un proceso eleccionario donde hemos elegido a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y pues hemos podido apreciar que muy poco, digamos, han hecho caso a estas prohibiciones, ¿no? Entonces, estas situaciones precisamente son las que se han ido modificando de alguna manera en la reforma, no más bien la reforma, no, en realidad en la Constitución del 2009, que de alguna manera pues ha modificado esta manera de elegir a los magistrados, ¿no?, que actualmente ya están constituidos para una nueva gestión de un periodo de 6 años, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la estructura propiamente del Tribunal Supremo de Justicia como cabeza de la jurisdicción ordinaria, como lo dice la Constitución y la ley del órgano judicial, podemos decir que este tribunal está organizado en diferentes salas, ¿no? Primero una sala plena y acompañado de diferentes salas especializadas por diferentes materias. La sala plena básicamente está compuesta por los 9 magistrados electos, de los cuales uno es elegido como presidente, tanto de la sala plena como del propio Tribunal Supremo de Justicia. Otro de los magistrados, en este caso el más antiguo de los magistrados, asume el rol de decano del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque en este puntito es interesante también comentar que esta regla, de alguna manera, en el Tribunal Supremo de Justicia ha sido modificado en la anterior gestión, porque si bien hasta la anterior gestión siempre era el abogado más antiguo, digamos, el que asumía el rol de decano del Tribunal Supremo de Justicia, por unas propuestas teóricas que han planteado los mismos magistrados de la anterior magistratura del Tribunal Supremo, se ha modificado esta cuestión y ya no precisamente tiene que ser el abogado más antiguo el que asuma el rol de decano, ¿no? En todo caso, se han establecido algunos nuevos parámetros como el tema de la experiencia dentro del órgano judicial, es decir, que el magistrado que tenga pues muchos años más de experiencia en el órgano judicial porque, no sé, pues ha sido oficial de diligencias, ha sido secretario, juez, vocal, etcétera, pues puede asumir también este rol de decano del Tribunal Supremo de Justicia. Y si no nos olvidamos bien, en la última magistratura de los magistrados que han salido recientemente, pues el magistrado de La Paz asumió este rol de decano, y no precisamente porque fuera el magistrado más antiguo, es decir, el abogado con más antigüedad, hablando de tiempo, hablando de en términos de tiempo del ejercicio de la abogacía, ¿no? Sino en realidad él cumplía ese parámetro de haber tenido la mayor experiencia dentro del órgano judicial por los diferentes cargos que ha desempeñado dentro del órgano. Entonces, a partir de eso es pues que se le ha otorgado la posibilidad de ser decano, ¿no? Entonces, se ha roto de alguna manera esa regla que se manejaba por lo menos hasta antes de la anterior gestión en lo que respecta al decano, ¿no? Algo que obviamente no es muy relevante para la materia, pero es interesante de comentar, ¿no? Y bueno, los otros magistrados que no son precisamente, que no ocupan la presidencia o la decanatura, pues ocuparán las magistraturas en las diferentes salas y en todo caso van a constituir también el quórum de la sala plena, ¿no?
En lo que respecta a las competencias de la Sala Plena, podemos decir que estas competencias están establecidas concretamente en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado. Entre estas competencias tal vez podemos mencionar un poquito, por ejemplo, a la competencia para dirimir los conflictos de competencias entre los diferentes tribunales departamentales. Luego, la Sala Plena puede conocer y resolver también, en única instancia, por cierto, el tema de los procesos de extradición. También puede juzgar en única instancia al presidente, al vicepresidente del Estado, esto por los delitos que hayan sido cometidos en el ejercicio de sus mandatos, pero previa autorización de la Asamblea Legislativa y también esto a requerimiento del fiscal general del Estado. Y otra de las competencias es la de designar a los vocales de los tribunales departamentales de justicia y conocer y resolver los casos de la revisión de los recursos extraordinarios de revisión de sentencias. Ahora, en lo que respecta a las salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, eh, la cantidad de salas no está determinada en la ley 025, ¿no? La ley 025 no dice cuántas salas debe tener el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que esta situación se las deja precisamente a la libertad de los magistrados, es decir, son los magistrados constituidos en sala plena quienes van a tener esa facultad de organizar el tribunal y establecer cuántas salas cuántas salas van a componer precisamente esta sala, ¿no? Pero en la actualidad, lo que respecta a la actualidad, pues en nuestro Tribunal Supremo de Justicia, como bien también ustedes saben, está compuesto por 4 salas. Una de estas salas es la sala civil. Esta sala, por cierto, si bien solo tiene el denominativo de sala civil, también conoce asuntos vinculados a materia familiar, a materia comercial y a materia de niñez y adolescencia. Y es más, esta sala civil también conoce asuntos en materia penal, pero no propiamente por el tema del recurso de casación. En realidad, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia se constituye como una especie de tribunal de apelación de los casos que son ventilados en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es muy interesante su estructura interna también del Tribunal Supremo de Justicia, porque como les decía, tiene esa posibilidad la Sala Civil, es decir, los magistrados de la Sala Civil pueden conocer algunos recursos que son planteados en los procesos que son tramitados en la Sala Penal, o en todo caso por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Otra de las salas del Tribunal Supremo es la Sala Penal, que desde luego va a tener competencias en materia penal. Y también existen 2 salas especializadas en materia social y de materia laboral en realidad, ¿no? Materia de trabajo y seguridad social. Pero estas salas también tienen una particularidad porque al margen de ser salas en materia de trabajo y seguridad social, también son salas especializadas en materia contenciosa y contenciosa administrativa, que incluso van a conocer algunos procesos como tribunales de única instancia. Esto también responde a una estructura, a una estructuración que lo da la ley 620, si no me equivoco, que crea precisamente las salas con la jurisdicción, en todo caso, la jurisdicción especializada en materia contenciosa y contenciosa administrativa. Y les otorga estas competencias a las salas, en este caso a las salas del Tribunal Supremo de Justicia en materia de trabajo y seguridad social, y también en los tribunales departamentales de justicia se les otorga esas competencias a las salas departamentales en materia de trabajo y seguridad social. Pero lo particular de estas es que, como les decía, estas salas pueden conocer como tribunales de única instancia algunos procesos precisamente vinculados a la impugnación de algunos actos o contratos administrativos, ¿no? En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, las salas contenciosas y contenciosas administrativas van a conocer pues procesos contenciosos vinculados a los actos administrativos emitidos por las máximas instituciones, más bien por las instituciones que tienen un carácter nacional, por ejemplo, los ministerios y otras instituciones que tengan que abarquen una cuestión nacional, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las conoce en esta sala, ¿no? Precisamente con el proceso contencioso administrativo o el proceso contencioso puro, ¿no? Entonces, es muy interesante también este tema en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ahora, cada una de estas salas está compuesta por 2 magistrados, de los cuales uno de los magistrados asume también el rol de presidente de la sala
y el otro pues es el magistrado acompañante, ¿no? En todo caso, este tema de la presidencia pues va siendo rotatorio porque es como que cada año va cambiando, un año hace uno de presidente y al otro año le toca al otro y así van alternando los años que ellos les toque estar en una determinada sala, ¿no? Entonces, también esta es una cuestión que se decide internamente en las salas ya especializadas del Tribunal Supremo. Al margen de ello, en las salas existe un letrado de sala. El letrado básicamente es un funcionario que por su conocimiento y su experiencia amplia en la materia es el encargado de revisar de alguna manera la pertinencia de los proyectos de los autos supremos. Es decir, que él va a dar de alguna manera fe de que estos autos supremos están respondiendo a los parámetros que establece la Constitución, la ley y particularmente para el tema que nos interesa de la jurisprudencia. El rol del letrado es básicamente revisar que los autos supremos que son emitidos por los magistrados estén acorde a los precedentes que han emitido el propio Tribunal Supremo de Justicia o en todo caso o los precedentes emitidos por las Cortes supranacionales. Entonces, el rol del letrado es muy interesante en estas salas porque, como les vuelvo a decir, él va a dar de alguna manera la fe de que estos autos supremos están cumpliendo con estos parámetros de precisamente respetar el carácter vinculante de los precedentes emitidos por el propio Tribunal Supremo o por los tribunales supraestatales. Incluso, ¿no? Si existe la posibilidad de que ellos puedan romper esta cuestión vinculada al tema del carácter vertical u horizontal de la jurisprudencia y de alguna manera rescatar algunos precedentes de otros tribunales inferiores para establecer un estándar jurisprudencial más alto, como habíamos ya hablado en las anteriores clases. Entonces, ese es el rol del letrado dentro de las salas, de las diferentes salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia. Al margen de ello, estas salas tienen un secretario, como en cualquier juzgado, tienen un secretario, tienen también auxiliares, tienen un oficial de diligencias, obviamente por ser un máximo tribunal de justicia, no tienen solo un auxiliar, ¿no? Allá tienen 4, 5 auxiliares, tienen un oficial de diligencias, al margen de eso los magistrados tienen sus propios secretarios de despacho, y lo más interesante que está compuesto también ahí por un número considerable de abogados asistentes, que son básicamente los proyectistas de los autos supremos. Básicamente ellos son los que elaboran los autos supremos que se emiten por los magistrados, ¿no? Y que, como les había mencionado, pues son revisados por los letrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Desde luego, cada sala tiene una propia organización y una propia manera de poder verificar, digamos, la pertinencia de estos autos supremos, porque en todo caso, como son firmados por los magistrados, son pues ellos los responsables de las decisiones que se emiten en estos autos supremos y tienen pues mecanismos para poder controlar, digamos, la pertinencia de estos proyectos de autos supremos que son emitidos por los abogados asistentes del Tribunal Supremo de Justicia. En lo que respecta a las competencias de estas salas, pues las mismas están establecidas en la ley del órgano judicial y básicamente tal vez podemos resumir sus competencias en que estas salas especializadas son las encargadas de resolver los recursos de casación y nulidad, que como les había anticipado anteriormente, lo vamos a abordar en la última clase, que es el próximo martes, y vamos a hablar ahí un poquito sobre el tema del recurso de casación, que es precisamente el instrumento a partir del cual se va generando la jurisprudencia en materia civil y en materia familiar, ¿no? Entonces son esas, de alguna manera, la composición, digamos, del tema del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que se resume en lo que hemos explicado en ese momento. Obviamente hay una serie de cositas más que podríamos hablar del Tribunal Supremo de Justicia que son muy interesantes en cuanto a su estructura, pero que no vienen al caso porque ahora estamos hablando sobre el sistema judicial propiamente, estamos hablando desde un punto de vista más amplio, ¿no? Ahora, en lo que respecta a los tribunales departamentales de justicia, como los tribunales de segunda instancia o los tribunales encargados de resolver los recursos de apelación, podemos decir que cada departamento en nuestro país cuenta con sus propios tribunales departamentales de justicia que están compuestos por vocales, ¿no? Y obviamente el número de los vocales pues es definido en este caso también por la ley. La ley ya establece cuántos vocales tiene que existir en cada departamento y esto puede modificarse, esto con una solicitud que puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Y pues como que se ha dado ya en los casos de nuestros tribunales departamentales actuales, porque anteriormente pues eran compuestos por un número inferior de vocales, pero a la fecha ya pues son muchos los vocales que componen los tribunales departamentales, ¿no? Creo que en La Paz son arriba de 30,
30 y tantos vocales que componen la sala plena en el Tribunal Departamental de La Paz. También en este punto es interesante hacer notar, en lo que respecta a los tribunales departamentales de justicia, que mediante la ley 1104 se ha añadido dentro de la estructura de los tribunales departamentales a las salas constitucionales. Estas salas, desde luego, también están compuestas por vocales y que, pues, al igual que los vocales ordinarios, pues están encargados, ¿no?, de resolver, en este caso ya no recursos de apelación, sino pues las acciones constitucionales, normalmente pues en el rol del control tutelar, ¿no?, que está encargado al Tribunal Constitucional. Básicamente estas salas resuelven pues acciones tutelares, ¿no?, la acción de amparo, la acción de libertad, la acción de cumplimiento, la acción popular, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante también hacer notar esto porque dentro de la estructura de los tribunales departamentales han hecho parte ya estas salas constitucionales que cuentan con las mismas facultades que los vocales ordinarios, en el sentido de que estos vocales también forman parte de sala plena y también tienen algunas posibilidades de designar de personal, por ejemplo, secretarios, auxiliares, oficiales de diligencia, cosa que también ha sido cuestionada por algunos miembros de los tribunales departamentales porque, bueno, se entiende que la jurisdicción constitucional, en todo caso, la justicia constitucional es pues una justicia que no está precisamente dentro de la estructura del órgano judicial, entonces es pues algo que no sé si se ha tomado en cuenta a momento de establecer que estos vocales también formen parte de las salas plenas de los tribunales ordinarios, ¿no? En todo caso, pues si se vio crear unas salas para la justicia constitucional, podrían haberse creado tal vez jueces simplemente constitucionales, o en todo caso, pues que estén creados al margen de lo que es la estructura propiamente del sistema judicial, es decir, de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, pero pues el legislador ha optado por incluirlos dentro de la estructura del órgano judicial, concretamente de la jurisdicción ordinaria, porque como les vuelvo a repetir, los vocales constitucionales también forman parte de la sala plena de los vocales ordinarios. En lo que respecta a la organización de los tribunales departamentales, podemos decir que al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, estos tribunales están compuestos también por una sala plena que está conformada por todos los vocales de un departamento y las salas especializadas que van a abordar las diferentes materias que abarca la jurisdicción ordinaria, ¿no? En lo que respecta a la sala plena, la misma, como les vuelvo a decir, está compuesta por todos los miembros por todos los vocales, pero de los cuales uno asume el rol de presidente y otro asume el rol de decano. En lo que respecta a las atribuciones de la sala plena, podemos hacer mención del artículo 50 de la Ley 025, y ese artículo precisamente es la que establece cuáles son las facultades que tienen o las competencias que tienen las salas plenas de los diferentes tribunales departamentales de justicia. Y también se han añadido algunas competencias en la ley 1173 que están vinculadas, creo, a materia penal, donde precisamente les da las posibilidades a las salas plenas de, por ejemplo, hacer, no sé, visitas de descongestionamiento, ¿no?, para el tema de la situación legal de los reclusos, ¿no?, en los diferentes centros penitenciarios. En lo que respecta a las salas especializadas de los tribunales departamentales, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, existe una diversidad de salas. En este caso, pues, va a depender de la decisión de las salas plenas, cómo van a estar conformadas estas salas y qué competencias van a atribuirse a cada sala, ¿no? Incluso la misma denominación, porque es bien interesante ver cómo en otros departamentos, por ejemplo, existen salas que conocen exclusivamente procesos en materia civil y otras salas que conocen procesos en materia familiar y de niñez y adolescencia, o sea, son salas distintas. Pero en el caso de La Paz, por ejemplo, las salas civiles no tienen la denominación de sala civil, de familia y de niñez, ¿no? Simplemente se llaman sala civil. Y pues, pero al margen de su denominación conocen procesos en materia familiar y conocen procesos en materia de niñez y adolescencia. Entonces, si se dan cuenta, esta cuestión va a depender de la decisión en realidad de los miembros de la sala plena, y en cada departamento, pues las denominaciones que tengan cada sala puede variar. ¿Por qué? Porque, como les decía, este tema no está regulado por ley y en realidad está
sujeto, digamos, a la decisión de los miembros de las salas plenas de los tribunales departamentales. Y en lo que respecta, pues, a sus atribuciones, estas las podemos encontrar a partir del artículo 56 y siguientes de la ley 025. Ahí están precisamente establecidas las atribuciones de las diferentes salas especializadas de los tribunales departamentales de justicia. Y al igual que el Tribunal Supremo, la composición de cada sala está organizada con dos vocales, un vocal que hace también de presidente de la sala y el otro vocal que simplemente coadyuva con las resoluciones de los diferentes procesos, ¿no? Y también cuentan, pues, como en un juzgado, ¿no? Con un secretario, en este caso cuentan con dos auxiliares, no es precisamente solo un auxiliar, hay un auxiliar que es un auxiliar de sala y un auxiliar dactilógrafo, que básicamente haría como que el rol de asistente o proyectista, digamos, de los vocales, porque se supone que este auxiliar, al margen de revisar, digamos, el tema de la redacción de los autos de vista, pues está encargado de alguna manera también de proyectar algunos autos de vista que desde luego son revisados por los vocales, ¿no? Y también tienen un oficial de diligencias que ya conocemos nosotros, ¿no? Y en materia administrativa, pues tendrán tal vez algunas salas, contarán con algún chofer y esas cuestiones que no vienen al caso referirse en este momento. Por último, en lo que respecta a la jurisdicción ordinaria, tenemos a los tribunales de sentencia y a los juzgados públicos. En lo que respecta a estos tribunales de sentencia y juzgados públicos, podemos decir que la ley 025 efectúa de alguna manera un cambio en la estructura de los juzgados y los tribunales del órgano judicial. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de la ley 025 se crean los juzgados públicos y se suprime la existencia de los juzgados de instrucción y los juzgados de partido. Aunque en algunas materias todavía perviven estas denominaciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a materia social, a materia laboral, todavía los juzgados de trabajo se llaman juzgados de partido, de trabajo y seguridad social. Entonces todavía perviven ahí esas denominaciones y en materia penal pues todavía tenemos a los juzgados de instrucción cautelar, ¿no? Entonces, si bien la ley del órgano judicial de alguna manera buscaba que todos los juzgados se denominen como juzgados públicos, pues no se suprimen en su totalidad, ¿no? Y en realidad solo para algunas materias es que se llega a incorporar esta denominación, ¿no? Concretamente en materia civil y en materia familiar, los juzgados dejan de ser juzgados de instrucción y de partido y pasan a ser todos juzgados públicos, ¿no? En materia civil y comercial y juzgados públicos en materia familiar. En lo que respecta a los juzgados públicos, podemos decir que los jueces que componen estos juzgados son designados por por el Consejo de la Magistratura. Antes eran designados por los tribunales departamentales de justicia, pero actualmente ya son designados por el Consejo de la Magistratura a través de un concurso de méritos, o en todo caso, por designación también, o más bien por haber cursado y egresado de la Escuela de Jueces del Estado, ¿no? Entonces, son esas dos maneras de ingresar a la carrera judicial. Y actualmente entiendo yo que se está dando cierta preponderancia a los egresados de la Escuela de Jueces, ¿no? Y básicamente los jueces públicos van a ejercer pues las competencias en razón de la materia en la cual han sido precisamente designados, ¿no? En todo caso, un juzgado de materia civil y comercial va a conocer únicamente los asuntos concernientes al derecho civil y comercial. Pero también existe una excepción a esta regla, ¿no? Porque en los juzgados donde exista, más bien en los lugares donde exista, pues, la necesidad de que un juez conozca otras materias, pues se le puede incorporar por ley o por una disposición del Tribunal Supremo de Justicia que a través de un acuerdo puede ampliar también las competencias de los jueces. Esto normalmente acontece en los juzgados mixtos, ¿no? Que están en provincias donde los jueces no solamente abarcan una sola materia, en realidad conocen diferentes materias, ¿no? Entonces, también existe esa posibilidad. En lo que respecta a los tribunales de sentencia, podemos decir que estos tribunales son pues tribunales colegiados porque están conformados por 3 jueces técnicos, pero este tema también, como bien conocemos, ha sido pues modificado ya varias veces, ¿no? Precisamente el tema de la creación de los jueces técnicos ha sido a partir de la ley 586, pero antes de eso, los jueces, o más bien los tribunales de sentencia, estaban conformados por jueces ciudadanos, ¿no? Y un juez técnico, si no me equivoco. Pero precisamente en razón de la demora procesal que existía en materia penal,
Entonces, pues, surge la necesidad, ¿no?, de modificar la estructura de estos tribunales de sentencia, y es que ahí precisamente se crea, ¿no?, a los jueces técnicos, y actualmente, pues, los tribunales de sentencia están compuestos por 3 jueces técnicos, ¿no? Y en lo que respecta al personal de apoyo de los juzgados, podemos decir que básicamente los juzgados están compuestos por un secretario, un auxiliar y un oficial de diligencias. Claro que la ley 025 también en este punto hace una incorporación muy interesante. Esto tal vez es rescatando un poquito ese principio de cultura de paz que está establecido en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Precisamente la ley 025 incorpora, ¿no?, dentro de la estructura de los juzgados a los conciliadores judiciales. Esto concretamente en los juzgados públicos, civiles y comerciales. Claro que había también un momento donde se estaba considerando la posibilidad de que estos conciliadores abarquen otras materias como materia familiar. Sin embargo, eso se ha quedado en papeles y no se ha podido materializar hasta la fecha. Y pues por lo que conocemos solamente existen conciliadores judiciales dentro de los juzgados públicos, civiles y comerciales. Entonces, es también una incorporación muy interesante que hace la ley 025, precisamente, como les digo, con el objetivo de materializar ese principio de cultura de paz que está establecido precisamente en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Eso en realidad, eso es todo lo que implica la estructura interna, podríamos decir, de lo que es la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, en lo que respecta a la jurisdicción agroambiental, podemos decir que la jurisdicción agroambiental es una de las jurisdicciones especializadas que ha sido precisamente creada en este caso por la propia Constitución, y esta está encargada de impartir justicia en materia agraria, en materia pecuaria, forestal, ambiental, de aguas y de biodiversidad, que precisamente no sean de competencia de las autoridades administrativas. Como se puede observar en la denominación de esta jurisdicción, la Constitución Política del Estado que está vigente actualmente ha contemplado de alguna manera reunir, ¿no?, dos ámbitos del derecho muy, muy grandes, muy amplios, muy interesantes, que son uno que es el derecho agrario y otro que es el derecho ambiental, en una sola jurisdicción. Ello debido a que la jurisdicción, perdón, a que la Constitución Política del Estado otorga de alguna manera cierta relevancia a la protección de los derechos del medio ambiente. Y tomando en cuenta que hasta antes de la jurisdicción, perdón, hasta antes de la aprobación de la Constitución de 2009, no existía precisamente una jurisdicción que se encargue de la tutela de esos derechos. Es por eso que la Asamblea Constituyente del año 2007 decide crear la jurisdicción especializada en materia agroambiental, precisamente para poder tener una jurisdicción especializada en la protección de los derechos del medio ambiente, más que todo, ¿no? Porque ya en materia agraria ya existía en realidad tribunales que de alguna manera ejercían esta jurisdicción, concretamente el Tribunal Agrario Nacional y los juzgados agrarios móviles, hasta antes de la Constitución del 2009, pues ejercían de alguna manera la justicia agraria, ¿no?, como tal, pero no eran reconocidas como una jurisdicción, por lo menos por la Constitución Política de Estado, y tampoco ejercían jurisdicción o más bien no tenían competencias para conocer procesos o más bien acciones que estén vinculadas a la protección de los derechos del medio ambiente. Entonces, precisamente por eso yo les decía, cuando hablábamos de los antecedentes y un poquito de la evolución del sistema judicial boliviano o del órgano judicial como tal, la Constitución del 2009 pues hace un avance muy interesante, ¿no? En este caso, al crear una jurisdicción propia para la protección de los derechos del medio ambiente, que es precisamente la jurisdicción agroambiental. Y obviamente rescatando también ya los roles que se ejercían ya de pronto por los jueces agrarios de ese entonces y también el Tribunal Agrario Nacional. En lo que se respecta a los principios que rigen a la jurisdicción agroambiental, podemos decir que esta jurisdicción está regulada por el principio de la función social, el principio de integralidad, el principio de inmediación, el principio de sustentabilidad, que es un principio muy interesante, el principio de interculturalidad, el principio precautorio, que también es un principio que ahorita está muy, muy, muy de moda en materia ambiental, porque es a partir de este principio que se están estableciendo medidas cautelares ambientales para la protección de la fauna, no sé, de los diferentes componentes del medio ambiente, ¿no? Entonces,
es un principio muy interesante en realidad que regula la actividad, ¿no?, de la jurisdicción agroambiental. También tenemos al principio de responsabilidad ambiental, al principio de equidad y justicia social, al principio de defensa de los derechos de la madre tierra, entre otros principios que están establecidos en la ley del órgano judicial y también en la ley 1715, perdón, que es la ley que regula precisamente a la jurisdicción agroambiental. En ese contexto, la jurisdicción agroambiental también constituye una jurisdicción independiente, ¿no? Cuya función precisamente va a ser ejercer conjuntamente la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción especializada y la jurisdicción indígena originaria campesina, la función judicial, ¿no? Aunque conviene hacer notar también que de entre todas las jurisdicciones que componen el órgano judicial, la jurisdicción agroambiental dentro del marco de la coordinación y la cooperación es la que más relacionamiento va a tener con la jurisdicción indígena originario campesina, porque precisamente, como les había mencionado hace un momento, pues estas dos jurisdicciones se desenvuelven más que todo en el área rural. Entonces, precisamente ahí es donde está pues el espectro, digamos, del rol de las autoridades indígenas, de las autoridades de las comunidades indígenas, y es ahí donde pues encuentran cierto auxilio de las autoridades de la jurisdicción agroambiental para materializar de alguna manera las resoluciones de esta jurisdicción. Entonces, de alguna manera, la relación que existe entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria tiene cierta relevancia porque estas están basadas en el principio de complementariedad. Entonces, ahí es donde básicamente se ve que se materializa estas dos directrices de la coordinación y la cooperación que nos establece la ley 025, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la composición y la estructura que tiene la jurisdicción agroambiental, podemos decir que esta está compuesta concretamente del Tribunal Agroambiental como máximo tribunal especializado en materia agroambiental, y también están los juzgados agroambientales que conocen las acciones establecidas por la ley 025 y otras leyes conexas, esto como jueces de primera instancia, ¿no? En lo que respecta al Tribunal Agroambiental, podemos referir que de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política del Estado, este tribunal se constituye en el máximo órgano especializado de la jurisdicción agroambiental y al igual que el Tribunal Supremo está compuesto por magistrados y magistradas. Pero en este caso ya no es en el mismo número que componen el Tribunal Supremo de Justicia. En el Tribunal Agroambiental únicamente se cuentan con 5 magistrados que también son elegidos por sufragio universal. Y en este caso ya no es por circunscripción departamental, ¿no? Como acontece en la jurisdicción ordinaria en el Tribunal Supremo de Justicia. En realidad la circunscripción es nacional para el Tribunal Agroambiental, es decir, que a nivel nacional se eligen a 5 magistrados que van a componer precisamente este tribunal. Aunque respecto a este número también ha existido una variación, ¿no? Porque anteriormente pues se tenía un número de 7 magistrados que componían el Tribunal Agroambiental, pero se ha visto en realidad que no era necesaria la participación de tantos magistrados y es que se ha disminuido por esa razón a un número de 5, y esto a través de la ley, si no me equivoco, es la ley 929, que ha modificado de alguna manera el número de los magistrados que componen el Tribunal Agroambiental, y también se ha modificado el número de los consejeros que componen actualmente el Consejo de la Magistratura. Ahora, en lo que podemos decir respecto a la estructura de este tribunal, es decir, a la estructura del Tribunal Agroambiental, es muy similar a la del Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Agroambiental igualmente está compuesto por una sala plena y por salas especializadas. En este caso solamente hay 2 salas especializadas, ¿no? La sala primera y la sala segunda, que van a conocer básicamente los mismos casos, es decir, tienen las mismas competencias porque obviamente las competencias en materia agroambiental ya están establecidas en la ley al ser una jurisdicción especializada, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria donde existen diferentes materias. Cada sala está compuesta igualmente por 2 magistrados, de los cuales uno ocupa la presidencia y el otro la decanatura.
y únicamente tal vez en este caso existe una variación en la composición de las salas, no existen abogados asistentes en el Tribunal Agroambiental. Bueno, sí existen, pero con otra denominación. En este caso se llaman delegados asistentes, que en el fondo realizan la misma labor que los abogados asistentes del Tribunal Supremo, ¿no? Y lo demás, la estructura es la misma que el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, su secretario, su letrado, los auxiliares, el auxiliar de diligencias, etcétera, ¿no? Ahora, en lo que respecta a las atribuciones del Tribunal Agroambiental, cabe hacer mención del artículo 189 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Tribunal Agroambiental tiene facultades para resolver, primero, los recursos de casación y nulidad, esto en las acciones reales, en las acciones personales o en las acciones mixtas que estén vinculadas precisamente al tema agrario o al tema ambiental, concretamente a temas de aguas, derechos de uso, aprovechamientos de recursos naturales, renovables, hídricos, forestales o de biodiversidad, etcétera, etcétera. Luego también tiene las facultades o las atribuciones de conocer demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente. También tienen facultades para conocer demandas sobre las prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de las especies o los animales. Y ahí hago un pequeño paréntesis porque ahorita, por ejemplo, el Tribunal Agroambiental ha emitido una resolución, una medida cautelar ambiental, precisamente con una finalidad de precautelar el sistema ecológico, esto concretamente para garantizar la conservación de una especie animal que no me acuerdo ahorita, que no sé si es un jaguar, es que está, que vive concretamente en el área del oriente de nuestro país, que está pues en peligro de extinción precisamente porque se hace una práctica ilegal de su caza, ¿no? O sea, por las noticias se entiende que en Bolivia se ofrecían ciertos paquetes a extranjeros para que vengan a hacer la caza ilegal de este animal. Entonces, el Tribunal Agroambiental, por primera vez, asumiendo estas competencias que están establecidas en el artículo 189, pues ha establecido una medida cautelar para paralizar estos actos. Entonces, ahí se dan cuenta que es muy interesante, ¿no? El rol que tienen estos tribunales de cierre, precisamente para que precautelar, ¿no? Los derechos que en este caso están involucrados, ¿no? Al tema de la conservación de nuestro sistema ecológico y de nuestras especies animales o de fauna, ¿no? Luego el Tribunal Agroambiental tiene las facultades también o las atribuciones para conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Estos títulos que son emitidos como actos administrativos por el INSA, ¿no? Que pueden ser precisamente anulados o declarados nulos en realidad por el Tribunal Agroambiental. Esto, desde luego, con los requisitos que exige la ley, ¿no? Para ese efecto. También tienen las facultades para conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos, estos los que resulten de los contratos o de las negociaciones o autorizaciones que estén vinculados a los derechos de aprovechamiento de los recursos naturales y renovables, de los recursos renovables en realidad, y de los demás actos o resoluciones administrativas que estén vinculadas a las competencias específicas de la materia agroambiental, ¿no? Y otras atribuciones que las podemos encontrar en el artículo 140 de la ley del órgano judicial. En lo que respecta a las salas especializadas, podemos decir que las competencias de estas salas están establecidas en el artículo 144 de la ley del órgano judicial, aunque cabe tener presente que entre una de las principales atribuciones de estas salas especializadas, desde luego, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, va a ser precisamente conocer y resolver los recursos de casación y de nulidad. Entonces, igual se resalta este hecho porque, como les vuelvo a decir, es precisamente a partir de este recurso que el tribunal, en este caso el Tribunal Agroambiental, pues va a establecer los precedentes jurisprudenciales que van a ser los lineamientos que tienen que seguir los jueces agroambientales por la vinculatoriedad vertical y pues también los juristas, ¿no? En el contexto general, a momento de querer plantear una acción en materia agroambiental, ¿no? Entonces, por eso se resalta de alguna manera esta facultad, porque es precisamente a partir de la resolución de los recursos de casación que se establecen estas cuestiones, ¿no? Algo tal vez que me estaba olvidando en lo que respecta a la jurisdicción agroambiental es que, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria,
y esto en relación a su estructura, es que no existen tribunales departamentales en materia agroambiental. El tribunal agroambiental, o más bien la jurisdicción agroambiental, únicamente está compuesta por el tribunal agroambiental como tribunal de cierre, es decir, como máximo tribunal de la jurisdicción agroambiental, y los juzgados agroambientales como juzgados de primera instancia. Entonces, no existe tribunales de apelación, precisamente porque en materia agroambiental, es decir, dentro del proceso agroambiental, no existe el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque este proceso tiene una sola instancia, que es precisamente la instancia que es seguida por los juzgados agroambientales. Y ya de pronto el Tribunal Agroambiental no es una instancia, ¿no? Es otro recurso, una demanda nueva de puro derecho que precisamente va a revisar va a hacer un control, ¿no? De la aplicación normativa que han hecho los jueces agroambientales en la resolución de los casos. Entonces, nótese algo muy particular en esta jurisdicción y es que precisamente no existen tribunales de apelación, ¿no? Por lo tanto, no existe recursos de apelación, es más, en esta jurisdicción rige el principio del per saltum, que es precisamente pasar por alto, es decir, se pasa por alto una supuesta instancia más y se va directamente a la casación. Esto también con la finalidad de aminorar un poco el trámite, ¿no? De los procesos judiciales, en este caso en materia agroambiental, ¿no? Entonces, es algo que también es necesario resaltar porque pues en la práctica se ha visto que muchos abogados, obviamente por no conocer este tema de la estructura del órgano de la jurisdicción agroambiental, pues incurren en eso en algunas ocasiones al plantear recursos de apelación contra las sentencias de los jueces agroambientales, cuando en realidad ese recurso no está reconocido dentro del proceso agroambiental oral. Bueno, ahora, continuando con este tema, tenemos a los juzgados agroambientales. Como habíamos dicho al inicio de este tema de la jurisdicción agroambiental, está compuesta esta jurisdicción por el Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales. En lo que respecta a los juzgados agroambientales, tenemos que en nuestro país existe un número de 63 juzgados que se encuentran distribuidos en las diferentes partes de nuestro territorio, de nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente, las competencias en este caso ya están establecidas por la ley del órgano judicial, y si hacemos algún poquito de rememoranza de estas, podemos decir que los juzgados agroambientales tienen básicamente las mismas competencias que los juzgados civiles, pero con la diferencia que su especialidad está vinculada al tema de que necesariamente tiene que existir dentro de la pretensión que se plantean en estas acciones, una actividad agraria, ¿no? Una actividad que esté vinculado al tema agrario para conocer por lo menos los temas agrarios. Y desde luego los temas ambientales ya están establecidos también en la ley 025. Concretamente podemos decir que los jueces agroambientales tienen pues competencia para conocer acciones ambientales para la defensa del medio ambiente, y estas acciones ambientales se clasifican en tres, que son las acciones preventivas, las acciones precautorias y las acciones de responsabilidad ambiental. Entonces, esas tres acciones engloban básicamente todas las competencias que tienen los jueces agroambientales en materia ambiental. Y en lo que respecta a materia agraria, pues como les decía, básicamente son las mismas competencias que los jueces civiles, porque pueden conocer acciones reales, acciones personales, acciones mixtas, pero con la única variación de que estas acciones tienen que estar vinculadas a la actividad agraria. Y también tienen algunas competencias establecidas por leyes específicas como la ley 477, que al igual que los jueces penales, a los jueces agroambientales les otorga la posibilidad de conocer acciones de desalojo por saneamiento. Entonces, esas particularidades tal vez existen en materia agroambiental, ¿no? En lo que respecta a los juzgados agroambientales. Y desde luego, al igual que los juzgados de materia ordinaria, pues la composición interna de los juzgados está vinculada a un juez, a un secretario, a un oficial. No existen auxiliares en los juzgados agroambientales. Lo que sí existe es un técnico, un apoyo técnico. Y estos técnicos normalmente son pues técnicos que tienen especialidades en materia ambiental. Estamos hablando de ingenieros ambientales, ingenieros forestales. Entonces cada juzgado cuenta con un ingeniero, un técnico, para precisamente coadyuvar en la labor de, no sé, pues establecer algunos puntos periciales, algunos puntos técnicos que desde luego el juez no los conoce por su especialidad. Entonces, a diferencia de los juzgados ordinarios, pues tal vez se puede resaltar, ¿no? Que existe un técnico en los juzgados agroambientales y no existen auxiliares, ¿no?
Ahora, en lo que respecta a las jurisdicciones especializadas, que están también reconocidas en la Constitución Política del Estado, podemos decir que la jurisdicción especial es una jurisdicción que ha sido creada para resolver los conflictos que no están precisamente contemplados dentro de las competencias de los jueces y los tribunales que conforman la jurisdicción ordinaria. En ese entendido, cuando hacemos nosotros mención del adjetivo especializada, estamos haciendo referencia pues a asuntos que por su naturaleza son exclusivos y específicos, o más bien especiales, ¿no? Que precisamente requieren de un tratamiento diferente a lo que se les puede dar en la jurisdicción ordinaria. Entonces, esta especialidad tampoco debe ser confundida, ¿no? Como un fuero privilegiado o una limitación de las jurisdicciones que están establecidas en la Constitución Política del Estado. Más bien lo que debe entenderse por especializado es que esta en realidad va a responder a determinadas particularidades que no pueden ser precisamente conocidas por las autoridades de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción agroambiental, ni siquiera por la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Ahí un ejemplo claro tenemos a la jurisdicción militar, ¿no? Que para el juzgamiento de los que componen las Fuerzas Armadas, es pues que tienen sus propios tribunales, ¿no? Su Tribunal Supremo de Justicia Militar y otros tribunales de primera instancia que precisamente van a resolver todos los asuntos que estén vinculados a esa área. Entonces, algo que necesariamente tiene que respetarse en el tema de las jurisdicciones especializadas es que estas deben ser creadas por ley, precisamente por las particularidades que tienen estos asuntos, porque pueden estar vinculados a una profesión o a una cuestión muy especial. Entonces, el legislador pues se ve la necesidad de crear esta jurisdicción para que atienda los asuntos vinculados a este tema, ¿no? Entonces, nótese que la jurisdicción especializada pues ha sido creada precisamente para atender aquellos temas que no los puede conocer ni la jurisdicción ordinaria ni la jurisdicción agroambiental, mucho menos la jurisdicción indígena, originaria o campesina. Eh, Finalmente, en lo que respecta a la estructura del órgano judicial, encontramos a la jurisdicción indígena, originaria o campesina. En el nuevo diseño constitucional del Estado plurinacional, la jurisdicción indígena, originaria y campesina también es reconocida como una jurisdicción estatal que va a ejercer precisamente funciones jurisdiccionales en igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, y obviamente que las jurisdicciones especializadas por ley. Esta jurisdicción, es decir, la jurisdicción indígena, opera dentro de la función judicial bajo competencias específicas, que en este caso están establecidas en la ley de deslinde jurisdiccional. Además, se van a regular bajo sus propios principios, sus propios valores y sus propias normas y sus propios procedimientos. Entonces, esta jurisdicción no precisamente está reatada a un tema de normas positivizadas, porque estas normas que van a regular la actividad de esta jurisdicción responden más bien a temas ancestrales, a temas tradicionales, a temas costumbristas de usos y costumbres, etcétera, etcétera, que son propios de cada comunidad. En realidad, las normas y los procedimientos que van a regir esta jurisdicción, pues van a variar de comunidad en comunidad, porque incluso de región en región, ¿no? Porque las prácticas que tienen las comunidades o los pueblos indígenas del oriente, pues van a ser muy distintas a las que son, a los que se dan más bien aquí en el occidente o en el altiplano, ¿no? Entonces, no se puede hablar de una unificación de normativas o procedimientos en lo que respecta a la jurisdicción indígena, originaria y campesina. En todo caso, cada comunidad va a definir cómo va a precisamente estructurar una organización para que se pueda de alguna manera llevar a cabo este rol que le da la Constitución a esta jurisdicción, que es precisamente también impartir justicia, ¿no? Existen comunidades que, bueno, un poquito, no sé si podríamos decir, rescatando tal vez nuestros sistemas tradicionales de la jurisdicción ordinaria, pues han creado sus propios tribunales con sus jueces indígenas, es más, han creado tribunales superiores indígenas, tribunales supremos, se han denominado magistrados, etcétera, ¿no? O sea, en la práctica uno ve, ¿no? Como en las comunidades algunos, no sé si tal vez por un desconocimiento de sus propios usos y costumbres, pues adoptan
cuestiones que están más vinculadas a un sistema, digamos, positivista, ¿no? Entonces, pero bueno, desde luego esto se respeta porque, como les decía, esta jurisdicción está basada precisamente en los procedimientos y en las normas que son propias de cada comunidad. Entonces, ellos tienen la libertad de definir esto, siempre y cuando no se vulneren, obviamente, los principios y las normas de la Constitución, ¿no? Entonces, esa es la única limitante en realidad. Y obviamente que la tarea o el rol que vayan a desarrollar las autoridades, llamémosla jurisdiccionales de estas comunidades, estén enmarcadas dentro de las competencias que establece la ley 073, que es la ley de deslinde jurisdiccional, que básicamente les da, ¿no?, 3 ámbitos de vigencia a esta jurisdicción, que son el ámbito personal, el ámbito territorial y el ámbito material. Y se entiende por ámbito personal, pues, que la jurisdicción indígena originaria solamente atinge a los sujetos o a los miembros que son, pues, o más bien a los sujetos que son miembros de una nación o de un pueblo indígena originario. Entonces, no precisamente van a recaer sobre cualquier persona, ¿no?, las normas o los procedimientos de esta jurisdicción. En todo caso, también este tema se ha regulado, ¿no? Existen algunos entendimientos jurisprudenciales que dicen que las normas y los procedimientos de la jurisdicción indígena pueden también abarcar a otros sujetos que en este caso decidan someterse precisamente a la jurisdicción indígena originaria, ¿no? O en todo caso, cuando algún acto, digamos, de algún sujeto que no pertenezca a la comunidad, pues afecte alguna situación de la comunidad como tal. Entonces a estos sujetos también se los puede juzgar con base a las normas y los procedimientos propios de la comunidad. Ahí, por ejemplo, tenemos la sentencia constitucional 026/2013, que nos habla precisamente de este ámbito personal de la jurisdicción indígena originaria campesina y nos dice, ¿no?, hasta dónde se puede extender precisamente esta justicia que van a impartir las comunidades o los pueblos indígenas originarios campesinos. Otro ámbito es el ámbito territorial, que básicamente nos dice que las normas y los procedimientos de la jurisdicción indígena se van a aplicar a los hechos jurídicos que van a acontecer, se van a realizar precisamente o se van a producir dentro de una comunidad, dentro de un pueblo indígena, ¿no? Igual en este caso, pues existe jurisprudencia que dice que algunos hechos que no necesariamente hayan acontecido en la comunidad, sino más bien han acontecido fuera, pero los efectos jurídicos han recaído sobre esta comunidad, pueden también ser sometidos a las normas y los procedimientos de esta comunidad, es decir, a la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces también es un tema que ha sido regulado por la jurisprudencia, ¿no? Ahí nótese también, ¿no?, así haciendo un paréntesis, cómo es la jurisprudencia, lo importante de la jurisprudencia, porque es precisamente a partir de estos lineamientos que se van regulando estos temas que no precisamente la norma positiva nos establece, ¿no? Entonces es la jurisprudencia la que nos permite entender cuál es el marco precisamente que va a abarcar, ¿no?, un determinado instituto que está regulado por la ley. En este caso, en los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originario campesino. Y finalmente, en lo que respecta al ámbito material, la jurisdicción indígena originaria y campesina, o más bien las autoridades que van a ejercer esta jurisdicción, pues tienen las competencias que están reconocidas por la ley 073, concretamente el artículo 10 de esta ley les va a reconocer algunas competencias para que ellos puedan aplicar sus normas y sus procedimientos propios. Entonces, nótese que precisamente la nueva constitución política del Estado que ha sido aprobada en el 2009 le da pues este reconocimiento constitucional a esta nueva jurisdicción porque la instituye propiamente como una jurisdicción que forma parte de la estructura del órgano judicial y desde luego les reconoce esa posibilidad, ¿no?, a los pueblos indígenas para asumir un rol de administradores de justicia en los asuntos que tengan competencias sin la necesidad de acudir precisamente a las otras jurisdicciones, ¿no? Ello, como les vuelvo a recalcar, dentro del marco de sus normas y sus procedimientos que precisamente no vulneren los parámetros de la Constitución. Entonces, todo esto que hemos hablado hasta este momento es precisamente el espectro, ¿no?, que vincula todo el tema de la estructura del órgano judicial como tal, que se encuentra vigente actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, retomando un poquito el tema de la jurisprudencia, que es el tema que nos interesa, ya para terminar esta clase, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la vinculatoriedad y de la obligatoriedad de más bien de la jurisprudencia en cada una de estas jurisdicciones, concretamente en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción agroambiental.
En lo que respecta a la vinculatoriedad y obligatoriedad de las resoluciones que son emitidas dentro de la jurisdicción ordinaria, es necesario concentrarnos en las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, podemos decir tal vez que la vinculatoriedad de sus resoluciones sí tienen un reconocimiento normativo expreso, ¿no? Porque precisamente el artículo 42 en su parágrafo 1, numeral 3 de la ley del órgano judicial, de manera textual, establece que entre las atribuciones de las salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia está la de sentar y la de uniformar la jurisprudencia. Entonces, en este punto es importante destacar la importancia precisamente que tienen las partes de un auto supremo, ¿no? Como ya habíamos visto cuando hemos revisado el carácter estático de la jurisprudencia, hemos hablado sobre las partes que tiene una resolución, en este caso un auto supremo. Entonces, en ese estudio que habíamos hecho, hemos podido advertir que a partir de lo establecido en el artículo 219 del Código Procesal Civil, una de las partes que compone, o más bien que configura un auto supremo, es precisamente aquella vinculada a la doctrina aplicable al caso. Entonces, es en esta parte precisamente, según lo que entiende la jurisprudencia, donde el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal de Casación realiza la interpretación de la ley, ya que es precisamente ahí donde va a establecer los lineamientos que van a ser aplicados por los diferentes tribunales inferiores a tiempo de resolver los casos análogos. Entonces, es precisamente ahí donde se encuentra, ¿no?, el carácter vinculante y la obligatoriedad de las resoluciones que emiten, en este caso, los tribunales de cierre en la jurisdicción ordinaria, que como bien hemos dicho ahorita, es el Tribunal Supremo de Justicia. Para eso tal vez podemos revisar un poquito los autos supremos 322 quebrado 2013 del 6 de diciembre y el auto supremo 276 quebrado 2016 del 11 de abril, que de alguna manera resaltan la importancia de la doctrina aplicable como una parte fundamental del auto supremo, donde se establecen precisamente los diferentes lineamientos jurisprudenciales, es decir, el precedente jurisprudencial vinculante. Y esto es más claro, creo, en materia penal que en materia civil, porque en materia penal existe incluso una normativa en el Código de Procedimiento Penal, si no me equivoco, está en el artículo 420, donde establece, ¿no?, que los tribunales, más bien que los tribunales inferiores, tienen la obligatoriedad de regirse en los precedentes que establece el Tribunal Supremo de Justicia en relación a un determinado instituto vinculado al proceso que se tramita, ¿no? Y por eso es que incluso existe una obligatoriedad para el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera difundir los precedentes que emiten en sus diferentes autos supremos para de esa manera garantizar precisamente la seguridad jurídica, ¿no? Porque el Tribunal Supremo de Justicia, cuando emite un precedente, en este caso en materia penal, a partir del artículo 420 que les decía del Código de Procedimiento Penal, tiene la obligación de comunicar a los tribunales inferiores la emisión de este nuevo precedente, porque precisamente a partir de ello, a partir de esta creación de este nuevo precedente es que estos lineamientos van a ser los que se tienen que aplicar en los diferentes casos, ¿no? Entonces, nótese ahí tal vez la importancia precisamente, ¿no?, del carácter vinculante y de la obligatoriedad de la jurisprudencia que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Y como les decía, ¿no?, particularmente se rescata o se resalta más bien esta parte de la estructura del auto supremo, que es la doctrina aplicable al caso, donde el Tribunal de Casación realiza precisamente la interpretación de la norma y puede establecer o instituir en todo caso un precedente vinculante, ¿no?, que tiene que ser acatado por los tribunales inferiores. En lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, a diferencia de lo que acontece en el Tribunal Supremo de Justicia, pues no se tiene una norma expresa que permita entender qué resoluciones, o sea, que estas resoluciones tengan un carácter vinculante. Ni siquiera se cuenta, ¿no?, con una disposición que otorgue, ¿no?, esas atribuciones como al Tribunal Supremo de sentar y unificar la jurisprudencia. O sea, para el Tribunal Agroambiental no existe una norma concreta que diga que el Tribunal Agroambiental tiene la atribución de sentar y unificar la jurisprudencia,
Por lo tanto, se podría tal vez inferir que no existe ese carácter vinculante, pero desde luego ello no es así, ¿no? Porque como bien sabemos, al ser un tribunal de cierre, el Tribunal Agroambiental también tiene esa posibilidad de establecer los precedentes jurisprudenciales. Y tal vez esto se lo puede inferir a partir del artículo 144 de la ley del órgano judicial, que establece, ¿no?, que estos tienen la facultad de conocer precisamente, de conocer y de resolver el recurso de casación y de nulidad, que han sido elevados precisamente por los tribunales, o más bien por los juzgados agroambientales. Entonces ellos, al tener esa facultad de conocer y resolver los recursos de casación, pues desde luego van a poder también sentar y unificar la jurisprudencia en materia agroambiental. Por lo tanto, los precedentes que sean emitidos en esta materia por este tribunal, pues van a constituirse en precedentes vinculantes y de carácter obligatorio para los tribunales o los juzgados agroambientales inferiores en grado, ¿no? Entonces, desde luego, si bien no existe una normativa expresa que les otorgue esa posibilidad, pues se puede inferir a partir de las atribuciones también que tiene este tribunal, ¿no? Finalmente, en lo que concierne a las resoluciones de la JIOC, o es, en todo caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, podemos decir que las mismas, al igual que las otras jurisdicciones, pues pueden también emitir o en todo caso instituir precedentes que sean aplicados en los casos que van a resolver dentro de su jurisdicción. Desde luego, como les decía hace un momento, pues van a variar mucho, ¿no?, estos asuntos, porque ya de pronto en la jurisdicción indígena originario campesina no existe, pues, reglas concretas para la estructuración propiamente de esta jurisdicción. En todo caso, ello va a responder a la estructura que quiera otorgarle cada comunidad a su sistema de justicia, y a partir de eso precisamente pues se constituirán diferentes autoridades jurisdiccionales que puedan emitir los precedentes que van a ser también vinculantes, ¿no?, para los casos análogos. Desde luego, en realidad, en la jurisdicción indígena originaria y campesina, esta práctica del precedente, si bien no se llama así, se da, ¿no?, desde tiempos ancestrales, porque precisamente al decir ellos que aplican las normas y procedimientos ancestrales, es que están de alguna manera aplicando los precedentes que han sido establecidos por sus antecesores, ¿no?, por sus antepasados. Estas prácticas que son rescatadas de los antepasados, en el fondo son pues precedentes que ellos han establecido para la resolución de determinados casos, que hasta la fecha se siguen practicando, ¿no?, por las autoridades de la jurisdicción indígena originaria y campesina. Entonces, nótese que en este caso, si bien no existe una norma expresa, desde luego no va a existir porque no respondería a la naturaleza propia de esta jurisdicción, pero sí existe una práctica, ¿no?, de esta situación que, como les decía, pues va a responder a la configuración que quiera darle cada comunidad a su propio sistema de justicia, ¿no? Entonces, ahí también se puede notar que evidentemente existe, ¿no?, de alguna manera esa obligatoriedad o esa vinculatoriedad, ¿no?, de la jurisprudencia, en este caso, pues en las resoluciones que van a resolver las autoridades de las comunidades indígenas originarias y campesinas. Y entonces, con todo esto, podemos concluir que en nuestro sistema judicial boliviano, la configuración que nos otorga la Constitución Política del Estado, pues nos permite de alguna manera resaltar esa importancia del carácter vinculante y de la obligatoriedad del precedente o de la jurisprudencia como tal dentro de las diferentes jurisdicciones. Desde luego, como les digo, cada jurisdicción tiene su particularidad y esto responde, ¿no?, a las diferentes competencias, a la estructura propiamente que tiene cada jurisdicción o a la finalidad que persigue cada jurisdicción. Entonces, no, nunca van a ser similares. En todo caso, cada jurisdicción le va a dar cierto toque particular, digamos, a la labor que va a desarrollar, y a partir de eso, pues va a establecer, digamos, cómo se tiene que ir configurando este tema de la vinculatoriedad y de la obligatoriedad de la jurisprudencia que se emite en cada jurisdicción. Entonces, con todo esto yo espero que haya quedado claro, ¿no?, este tema del sistema judicial en Bolivia y cómo está configurado nuestro sistema, ¿no?, con las diferentes jurisdicciones. Yo creo que, mire, ya hemos pasado el horario establecido para las clases del día de hoy. Espero no haberles cansado. Y bueno, si tienen alguna consulta, pues en este momento la pueden hacer. Yo gustoso la voy a absolver. Bueno, creo que no tenemos ninguna consulta.
Miren, todavía no hemos subido a la plataforma el tema del foro. Mañana, por favor, yo les voy a rogar, durante el transcurso del día se va a subir el tema del foro y desde luego se les va a otorgar un plazo razonable para que puedan participar, ¿no? Y en la semana que viene vamos a ir ya subiendo las instrucciones del trabajo final y obviamente también se les va a dar un plazo razonable para que lo puedan elaborar. Y nada, el día martes nos estaríamos viendo ya con la última clase de este módulo y pues nada, si no hay ninguna consulta, desearles un buen descanso y un buen fin de semana y muchas gracias por su participación en esta clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches.